Yo soy Natalia, trabajo en A Coruña y, bueno, a mí me tocó el tema que no quiso nadie, que son las fracturas alrededor de la rodilla. Te voy a pedir, Manuel, que si me paso mucho que me cortes, ¿vale? Porque es un tema, a mí me parece muy bonito, pero a mí me encanta la ortopedia infantil, pero es bastante arduo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por un caso. Tenemos esta niña que nos llega a urgencias. Este caso es nuestro, pero no el tratamiento agudo. Es una niña de 9 años que sufre un accidente de tráfico y nos llega con esta fractura al servicio de urgencias. Vamos a hacerlo muy rápido, ¿vale? ¿Cuántos creéis que tiene una fractura metafisaria de fémur distal? Que levanten la mano. ¿Cuántos creéis que tiene una epifisiolisis de fémur distal? Que levanten la mano. Uno solo. Pues tiene razón. Bueno, y el doctor Herranz allá atrás. Bueno, ¿qué haríais? Bueno, se le colocó un yeso, perdón, y a nosotros nos llegó a las 5 semanas con una consolidación en varo. El anterior no. ¿Qué haríais ahora? ¿Esperaríais? ¿Intentaríais reducir la fractura o pediríais más estudios? ¿Quién espera? Vale. ¿Quién intenta reducir la fractura a las 5 semanas? Vale. ¿Y alguien pide más estudios en este momento? Bueno, nosotros esperamos, porque realmente a las 5 semanas ya no íbamos a conseguir nada. Tuvo seguimientos a la consulta y esta es la telemetría al año. Los ejes están bien y tiene una dismetría de 1 centímetro y vemos que la deformidad que tenía ha remodelado. ¿Qué le decimos a los padres? A ver, ¿cuántos pensáis que la niña tuvo suerte porque tuvo la fractura de pequeña y tuvo tiempo a remodelar? ¿Quién piensa que hay que vigilar la dismetría para ver que no aumente? O lo contrario, ¿quién cree que la dismetría irá a menos por estímulo por fractura? ¿Y cuántos estáis preocupados por la situación actual? ¿Cuántos estáis preocupados por la situación actual? ¿Alguien está preocupado? Aparte del doctor Herranz. Pues todos mal. A los 18 meses le hicimos otra telemetría, la dismetría aumentó y se fue al genuvalgo. ¿Por qué se fue al genuvalgo? ¿Alguien lo sabe? Pues porque tenía un puente. Vale, hizo un puente lateral, claro, el valgo lo corrigió porque realmente a donde se iba a ir era al valgo. Y este es nuestro primer tema, las epifisiolisis de fémur distal. Lo que más vas a escuchar son fracturas muy graves y fracturas muy raras, ¿vale? Esta es la charla, todas las anteriores eran súper frecuentes, las vais a ver en todos los hospitales, estas son raras. Y yo creo, bueno, esta es mi opinión, que por lo menos ya no la fractura, pero sí las complicaciones deben tratarse en hospitales de referencia de infantil. Estas representan el 2% de las fracturas fisarias, son más típicas de niños que de niñas y tienen 2 características principales. Una es la anatomía particular de la fisis en los niños pequeños, que tiene una morfología ondulante que la hace muy congruente y por lo tanto necesita un traumatismo muy fuerte para poder producir una fractura a ese nivel. Y lo otro es que es la principal fisis del cuerpo humano. Contribuye hasta el 40% del crecimiento de la extremidad y hasta el 70% del crecimiento del fémur completo, que corresponde a unos 9 milímetros de crecimiento al año, que puede llegar a 1,2 en los picos de crecimiento puberal. Entonces, claro, esta fractura, principalmente el problema que tiene son las graves consecuencias que nos va a acarrear. Además, como decíamos, son fracturas que necesitan un traumatismo de alto impacto. Esto es un caso nuestro, un niño de Monforte que se había caído de un cuarto, de un 5º piso. Claro, a ti te llega esta urgencia y tú ves, ¡buah!, fractura bifocal de fémur. Pero esa fractura es la fácil de tratar, la difícil es esta, que es la que le va a dar problemas. La clínica suele ser muy evidente, hay que tener muy en cuenta el examen vascular, muy importante. Se suelen diagnosticar con una radiografía simple. Importante el fémur completo porque, como decimos, traumatismos de alta energía, incluir la cadera para descartar otras fracturas a otro nivel. El TAC es muy útil para evaluar la cirugía y ver bien el trazo de fractura. A ver, la resonancia para afectación ligamentosa, pero a ver, en urgencias nadie pide resonancias. Si hay un gap de más de 3 milímetros, tenemos que tener en mente que puede haber una interposición del periósteo. Bueno, la tabla que ya puso antes Laura, simplemente decir que aquí también las más típicas son las tipo 2, pero a diferencia de otras localizaciones donde las tipo 2 son banales y no suelen dar problemas, en el fémur distal son muy graves y van a tener unas consecuencias muy, muy graves. Fracturas no desplazadas las podemos tratar con yeso inguinopédico durante 4 o 6 semanas. Si están desplazadas, hay un gap de más de 2 milímetros, hay que operarlas. El límite de la remodelación, así a grandes rasgos, es que se toleran mejor angulaciones en el plano lateral que en el plano AP. Cuando vamos a quirófano, lo que hemos dicho hasta ahora, reducciones suaves, bajo sedación, no más de 2 intentos, no cruzar la fisis con agujas de Kirchner, si hay que cruzar las agujas finas, lisas, mejor montajes cruzados y si en tipo 2
si tenemos un fragmento metafisario suficientemente grande, poner tornillos paralelos a la fisis. Y cuando hay un trazo intraarticular, la reducción anatómica. Estos son dos casos, no son nuestros, están sacados de internet, donde veis lo que os digo, ¿no? Tornillos metafisarios paralelos a la fisis o agujas cruzadas. Las complicaciones, este es el tema más importante y nos daría para una charla. O sea, este caso es nuestro, es el niño este que se había caído del quinto, pues con su deformidad y alargándose con un fijador. Las templanas, lo que hablábamos, sobre todo importante descartar las lesiones vasculares. Y las tardías, hasta un 50% presentarán alteraciones del crecimiento. Este niño se cae y lo seguís hasta que vaya a la universidad. Arresto fisario, discrepancia de longitud y alteraciones angulares. Más posibilidad en función del Salter-Harris, del desplazamiento inicial, de la alta energía, de la iatrogenia que nosotros empleemos en relación con el tratamiento, periodo interpuesto, mala reducción, niños más pequeños y normalmente a partir de los 6 meses ya las podemos observar. Otro caso. Quedaros con esta foto porque realmente este tipo de fracturas no sabía si meterlo aquí o meterlo más adelante porque la podíamos describir en dos características diferentes. Bueno, ya veréis a qué me refiero. Os llega este chaval que jugando al baloncesto, tirando, nota un dolor súbito en la rodilla y dolor. ¿Alguien le pediría más estudios en urgencias? Sí, ¿no? Muy bien, Inés. ¿Y el tratamiento creéis que va a ser conservador? ¿Quirúrgico? Muy bien, Inés. Vale, este es el TAC que le hicimos, donde vemos que tiene una epifisiolisis de la tibia proximal. Digo que os quedéis con la copla porque realmente también la podríamos categorizar como una avulsión de la TTA un tipo 4, que ya lo veremos más adelante. Se llevó a quirófano, intentamos una reducción cerrada, no fuimos capaces. No sé si veis ahí cómo se ve cómo está metido el tendón en el foco de fractura. Y la reducción fue abierta con tornillos canulados. Lo más importante, otra vez, son lesiones raras, hay que tratarlas como lesiones graves de rodilla, como cuando os llega un adulto con una luxación de rodilla, que lo primero es valorar la vascularización, pues esto es lo mismo, ¿vale? Son lesiones muy graves, son más frecuentes en varones preadolescentes, saber que la tibia tiene 2 núcleos de osificación, uno ya aparece a los 2-3 primeros meses de vida, ya aparece en la totalidad de los niños, y el segundo aparece entre los 7 y 12 años. La epífisis proximal es un segmento muy estable y normalmente son traumatismos indirectos, ya sea con la rodilla hiperextensión, fuerzas de varovalgo o traumatismos de alta energía. Y hasta un 60% puede haber lesiones ligamentosas asociadas o meniscales. La clínica es muy típica, dolor, tumefacción, flexo antiálgico de rodilla. Muy importante valorar el examen vascular, a ese nivel hay la trifurcación de la arteria poplitea, ¿vale? Es muy difícil valorar la estabilidad de la rodilla en urgencias, el niño grita, es casi imposible. Lo de antes, radiografía simple para el diagnóstico, TAC para la afectación articular, resonancia más adelante, y la clasificación típica, la de Salter-Harris, siendo las más típicas las tipo 2. Lo de antes, manipulación cerrada, suave, preferentemente bajo sedación. Si menos de 2 milímetros aceptamos tratamiento conservador, que sobre todo es en tipo 1 y tipo 2, ya sea antes o después de la reducción. Y muy importante, tienen que ser estables con una flexión de menos de 60 grados de rodilla. Este es un caso nuestro, que se trató de forma conservadora, fue bien. Y en cirugía, reducción cerrada y osteosíntesis, lo de antes, agujas de Kirchner lisas, cruzando la fisis, lo más perpendicular posibles, ya las podemos meter anterógradas, retógradas, si hay un tornillo metafisario suficiente, un fragmento metafisario suficientemente grande, un tornillo, y para todo lo demás, cirugía. Reducción cerrada, fallo de reducción cerrada con gap de más de 2 milímetros, fracturas inestables, fracturas intraarticulares o cuando hay una lesión vascular o nerviosa. Mejor tornillos paralelos a la fisis, el tamaño en función del tamaño del niño, y importante en fracturas articulares hacer una visión de la articulación, ya sea por una mini artrotomía o por artroscopia. Este es otro caso nuestro, que se trató con 2 agujas, no es el montaje más maravilloso del mundo, la fractura consolidó, pero se fue al valgo, porque evidentemente hizo un puente, ¿vale? Ahí lo veis, es un puente muy pequeñito, lateral, que ahora os diré cómo lo tratamos. Las complicaciones son mucho menos frecuentes que en las epifisiolisis de fémur distal. Es muy importante, no me cansaré de decirlo, la lesión arterial. El caso que os puse el primero, el que tenía el tendón metido en el foco de fractura, culpa mía. Hizo una neuropatía, tuvo una neuropatía del CPE. Nunca sabremos si fue en urgencias cuando llegó, porque no lo exploramos.
Nos llegó, claro, llega el niño, le ves la deformidad, todos gritando, los padres, el niño, y lo que menos le dices es que mueva el pie. Bueno, pues en el posoperatorio, ya en la consulta nos dimos cuenta de que no tiraba del dedo gordo. O sea, hacía dorsiflexión del tobillo, pero del dedo gordo no. Recuperó perfectamente, pero bueno, nunca sabremos si fuimos nosotros con la manipulación o si ya lo traía de serie. Entonces es muy importante valorarlo. El arresto fisario es mucho más raro, ¿vale? Sobre todo en fracturas desplazadas, en función del Salter-Harris, o si tiene fracturas ipsilaterales, más que nada porque implican un traumatismo de más alta energía, y siempre descartar lesiones asociadas. El último caso que os puse, el del puente, como era un puente muy pequeñito, se consiguió romper con distracción con un fijador y fue muy bien. Este es otro caso nuestro, es una epifisiolisis tipo 3 que la tratamos de forma percutánea, la tratamos de forma inveterada. A los 12 días le pusimos un tornillo canulado e hicimos una artroscopia para ver que no tuviera interpuesto el menisco. Se ven fatal. Bueno, aquí hay veis cómo hay un pequeño salto articular, es que se ve muy mal, ya se ve mal en el ordenador y se ve peor. Bueno, cambiamos de tema, esto es un niño de 4 años que saltando en un hinchable se cae y aparece con esta fractura. ¿Tratamiento conservador? Sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Vale. Que no me conteste ningún residente que ha roto por Coruña. ¿Qué hay que decirles a los padres en urgencias con esta fractura? ¿Alguien lo sabe? No valen los de Coruña. ¿Qué hay que decirle a un padre cuando viene este niño a urgencias y le pones el yeso? ¿Nadie sabe? A ver, alguien de Coruña. Nines. Muy bien. Que pueda hacer un valgo. Es lo más importante, el fenómeno de Cohen. Bueno, estas son fracturas más frecuentes en niños entre los 3 y los 6 años, son traumatismos de baja energía, ya sean por un mecanismo en valgo, por una caída en un tobogán o en extensión en camas elásticas. Cuidado con niños muy pequeñitos porque son difíciles de explorar, los padres están muy nerviosos, no se dejan tocar, hay que hacer radiografías de la rodilla entera y, como dijo antes María, incluir toda la tibia porque puede ser una fractura de los primeros pasos. La clasificación es descriptiva, torus, tallo verde. El tratamiento la mayor parte de las veces es conservador, con un yeso inguinopédico moldeado y no suelen dar ningún problema. Pero hay que explicarle a los padres que van a precisar un seguimiento en consultas porque tienen la posibilidad de producirse una deformidad en valgo progresivo, el llamado fenómeno de Cohen, hasta el 90% de las veces. La etiología es desconocida, hay varias teorías, la más postulada es un sobrecrecimiento del lado medial de la epífisis por un aumento de la muscularización, aunque también hay otras teorías como que por haber dejado la fractura un poquito en valgo, que ya son niños que por edad están en el periodo de valgo fisiológico, suele aparecer en los primeros 2 años por fractura con un pico a los 12 meses. La tendencia suele ser a la resolución espontánea, pero si tú no le dices a los padres que eso va a pasar, ya no van a confiar en ti, te van a coger un asco impresionante. Entonces es muy importante ya en urgencias decirles, mire, la fractura no está desplazada, pero puede pasar esto. Y hay cierta controversia con lo de la resolución espontánea porque se han visto casos en que se producen deformidades en serpentina de la tibia, como que la tibia intenta enderezarse haciendo la deformidad contraria. El tratamiento quirúrgico lo vamos a dejar en deformidades severas de más de 15 grados o sin mejoría después de los 2-3 años de seguimiento. Y normalmente con una hemipifisiodesis se solucionan. Cuidado con el efecto rebote. ¿Alguien me puede decir por qué no se puede tratar un valgo, una tibia valga de forma aguda en un niño mayor? ¿Cuál es el riesgo? ¿Alguien lo sabe? Hacer una osteotomía, como podrías hacer en una tibia vara. ¿Por qué no se hace en una tibia valga? ¿Por qué no se puede hacer una osteotomía de forma aguda? Seguramente vas a aumentar esa posibilidad de que haya un hiperacúmulo. No, estamos hablando ya de niños maduros que... ¿Por qué tú no corriges una tibia valga de forma aguda en un adulto o en un niño que ya ha acabado el crecimiento? ¿Por qué no se puede hacer? Como en el varo lo hacéis, ¿no? En una tibia vara se le hace una osteotomía valguizante. ¿Por qué no se puede hacer en una tibia valga? Por el CPE, ¿vale? Porque podéis hacer una compresión. Bueno, este es otro caso, que se le puso una escayola, se fue al valgo y lo tratamos con unas plaquitas en 8. Cambiamos de tema, fractura de espinas tibiales, lesión también rara, representa entre el 2 y el 5% de las lesiones de las rodillas en niños, típico entre los 8 y los 14 años, y son fracturas que corresponden a una zona no articular de la tibia proximal, la eminencia intercondilia.
En los niños existe una osificación incompleta de la epífisis de la epífisis de las espinas tibiales, que se asocia con que las fibras de colágeno del ligamento cruzado se insertan en el pericondrio del cartílago epifisario, mientras que en el adulto se insertan de forma directa por las fibras de Sharpey. Esto va a provocar que ante la misma tensión aplicada en los niños se va a producir un fracaso a través del hueso esponjoso, es decir, no rompen el cruzado, hacen un arrancamiento de espinas o una rotura intrasustancia del ligamento cruzado, que ahora lo veremos. Clásicamente se asociaban con caídas de bicicleta hasta el 50% de los casos. Ahora, con la mayor participación de los niños en actividades deportivas, esto está cambiando. Se provocan por una carga axial asociada a una hiperextensión de rodilla con un mecanismo de valgo rotación femoral externa o ligera flexión de la rodilla en rotación tibial interna, lo mismo que para el cruzado. ¿Por qué los niños a veces rompen espinas o otras veces hacen roturas intrasustancia? No está claro. Hay teorías que postulan que está asociado con un menor índice de anchura de la escotadura, lo que hagan lesiones intrasustancia. Y normalmente en todos, previo a que fracase la zona de hueso esponjoso, van a producir una elongación del ligamento cruzado. Por eso muchas veces cuando los tratamos, los curamos, siempre les queda ahí una pequeña distensión, pero la mayor parte de las veces es asintomática y no les da clínica. Lo más importante está que entre un 40 y un 60 van a tener lesiones asociadas, sobre todo roturas meniscales, que la clínica es muy típica, sobre todo los niños vienen con una actitud ahí en flexo de la rodilla, no se dejan tocar y simplemente con una radiografía en la proyección lateral las podemos diagnosticar. Cuidado que pasan desapercibidas, ¿vale? A veces puede ser útil la proyección de FIC, igual que la podemos pedir para buscar una osteocondritis en la parte lateral del cóndilo medial, y el TAC y la resonancia nos ayudan a afiliar la lesión. La clasificación más común es la de Meyers y Macabers, que divide A sin desplazar, B con un fulcro posterior, C desplazadas del todo y D también con minutas. El tratamiento va a ser conservador en tipos 1 y 2 reductibles, la reducción artrocentesis, pinchamos anestésico, hacemos un mecanismo de hiperextensión y movilizamos. Y si hay un gap de menos de 3-5 milímetros, lo damos por bueno. Hay cierta controversia a la hora de la inmovilización. Hay gente que postula inmovilizarlas en hiperextensión, aunque ahora nos vamos más con un leve flexo de rodilla. ¿Por qué? Porque evita la rigidez. Yeso inguinopédico en descarga 4 o 6 semanas, controles radiográficos las 2 primeras semanas, rehabilitación y normalmente a los 4 meses pueden volver al deporte. Este es un caso nuestro, Marta, que se le puso un yeso y fue bien. Lo único que por la escayola hizo una úlcera terrible en el talón, que estuvimos con curas un montón de tiempo. El tratamiento quirúrgico lo vamos a reservar para las irreductibles, tipo 2, en 3 y 4. Es muy típico que pueda haber interposición de partes blandas del menisco hasta el 26% de los casos. La cirugía, pues a gusto del cirujano, artroscópica, abierta, y la fijación, pues todo lo que os pongo ahí va a depender un poquito de las habilidades del cirujano y sobre todo también del tamaño del fragmento. Esta imagen es sacada del Tachan, que la sutura es buena para fijar pequeños y grandes fragmentos, útil si hay combinación, técnicamente es más demandante y se puede hacer abierto o artroscópico. Este es otro caso nuestro de un niño que tenía esta lesión y se hizo una cirugía abierta con sutura usando la guía del cruzado, pero de forma abierta. Y este es el control. Bueno, ya sin yeso. La fijación con tornillos se usa más para fragmentos grandes de más de 1 centímetro, es menos demandante. Tenemos la posibilidad de usar tornillos reabsorbibles. Cuidado con el riesgo de daño fisario si el tornillo es muy largo. Esta imagen no es nuestra, está sacada de internet. Se suele decir que se usen tornillos de menos de 2 centímetros y hay que enterrarlos bien para que no hagan impingement con el fémur. Este es un caso nuestro, bueno, esto es un drama, quiero decir, es un caso nuestro. Es un niño que llevaba 1 año y pico de una fractura de espinas, que ya se había operado 2 veces, había fracasado las 2 cirugías, a nosotros nos llegó muy limitado, con una flexión de 20-30 grados, mucho dolor, sensación de inestabilidad, y estas es las radiografías cuando nosotros lo vimos en la consulta. Ese es el fragmento. Parte de todo esto no era fragmento, esto no estaba inicialmente, esto creemos que fue por sobrecrecimiento, de llevar el fragmento ahí tantísimo tiempo que fue creciendo. Le hicimos un abordaje como si fuéramos a ponerle una prótesis de revisión y intentamos reducir. No nos fuimos mucho atrás, yo le decía a Pedro todo el tiempo, pero vamos a intentar quitarlo de atrás, porque claro, teníamos miedo de que se viniera la cápsula y poder hacerle una lesión vascular. Y le pusimos ese tornillo que va con un perno, porque el fragmento era muy grande. Si os fijáis, las espiras paran antes de la fisis, después es perno. Y la verdad es que está muy bien. Lleva operado 8 o 9 meses, ya estira de todo, la flexión sí que la tiene algo limitada, no sé si flexiona 120, 130, y está sin dolor. Y de momento no ha hecho ninguna alteración en el crecimiento
pero bueno, obviamente está en seguimiento. La consolidación viciosa en fracturas inveteradas suele darle sensación de inestabilidad y limitación para la extensión completa. Y no es tan raro, ¿vale? Porque muchas veces, como decíamos, pasan desapercibidas. Lo más típico es un déficit de movilidad en general, hasta en el 60% de los casos, con la pérdida de los últimos grados de extensión. Por eso lo que os digo de que ahora hay controversia en lo de dejar el yeso en hiperextensión. La artrofibrosis ya es más rara, es más frecuente en cirugía y suele necesitar ir a quirófano otra vez para quitar todo ese tejido fibroso y se suele prevenir con rehabilitación precoz. El daño fisario por colocar tornillos muy anteriores que nos puede provocar un recurvatum, la lesión crudicondral, cuidado con los tornillos si no los enterramos bien, y puede haber una lasitud del cruzado hasta en el 60%, sobre todo con tratamiento conservador, pero casi siempre es asintomática, no requiere hacer nada. Este es otro caso, cambiamos de tercio, de un chaval que también jugando un partido de baloncesto, no me acuerdo si saltando, notó un dolor súbito en la rodilla. Bueno, la fractura la veis todos, ¿no? ¿Alguien cree que esto puede ser conservador? Quirúrgico, ¿no? Bueno, la fractura de arrancamiento de la TTA también es una lesión rara, aparece sobre todo en adolescentes, saber que a los 14 años es el pico de máxima vulnerabilidad de la TTA y es una fractura que está íntimamente relacionada con los deportes que impliquen saltos. El paciente típico es un niño, un adolescente con una alta demanda física, que normalmente juega al baloncesto y que viene con la rodilla izquierda afecta. ¿Por qué? Porque normalmente la pierna izquierda suele ser la propulsiva en los saltos monopodales en diestros. Y hay teorías que dicen que lo relacionan hasta el 23% con el Osgood Schlatter, pero no está claro. La TTA, como os dije al principio en la segunda charla cuando hablábamos de las epifisiolisis de tibia proximal, tiene un centro de osificación separado del resto de la tibia que suele aparecer entre los 7 y los 12 años. Este centro no contribuye al crecimiento de la extremidad y principalmente su función es que es el lugar de inserción del tendón rotuliano. Pasa por diferentes fases de osificación, siendo la más importante el estadio epifisario porque es cuando es más vulnerable a la fractura. El mecanismo de producción es por una contracción activa del cuádriceps, con la rodilla en extensión dando el impulso del salto o con la rodilla doblada cuando aterrizamos. Y el trazo de fractura va a depender de la cantidad de fisis cerrada en el momento de la lesión. Flexiones de más de 30 grados van a provocar una avulsión de la TTA con una prolongación a la epífisis tibial. La clasificación es la de Odgen, primero la describió Watson-Young, Odgen la amplió y después estos dos tipos aumentaron más clasificación. Cuando os puse la epifisiolisis de tibia proximal la primera, si os acordáis, se parecía mucho a esta. Entonces, es difícil cómo la catalogas, como una epifisiolisis de tibia proximal o aquí. Realmente, implicaciones las mismas, porque el tratamiento va a ser igual y las complicaciones también muy parecidas. El dolor es un dolor súbito en la cara anterior de la rodilla, una flexión antiálgica, vamos a tener un ascenso más o menos de la rótula en función del tipo de fractura y en artros hay un trazo intraarticular. Lo más importante, en negrita, valorar la integridad del aparato extensor, decirle al niño que levante la pierna estirada. A veces son capaces de levantarla porque reclutan a la fascia lata, pero normalmente si está roto del todo no son capaces. La exploración vascular y nerviosa es muy importante. Aquí hay un riesgo de compartimental que en algunas series lo elevan hasta el 20%. ¿Vale? Por eso os decía que se parece mucho a las epifisiolisis de tibia proximal porque también tiene un riesgo de lesión vascular importante. Y aquí es por interrupción de las ramas de la arteria recurrente tibial anterior. Las lesiones asociadas, sobre todo en tipo 3, tiene sentido porque son cuando son articulares, diagnóstico en una lateral de rodillas, si dudamos la radiografía contralateral, el TAC para cirugía y la resonancia para lesiones asociadas. Y el grado de reducción conseguida en urgencias y la capacidad del niño para extender la rodilla son los principales indicadores para la decisión quirúrgica. El tratamiento conservador para no desplazadas, normalmente cuando tenemos en 1A, 1B y 2A que tienen el mecanismo extensor íntegro y se moviliza con un yeso 6 semanas o si veis al niño muy colaborador con una ortesis y le vamos aumentando los grados de flexión. Pero el 88% van a ser subsidiarias de tratamiento quirúrgico, percutáneo o abierto. Podemos usar infinidad de sistemas de fijación, siempre que sospechemos tejido interpuesto, que suele ser el periósteo, cirugía abierta. Y el papel de la artroscopia para tratar lesiones asociadas, aunque hay series que dicen que el uso de hacer cirugía abierta para la TTA y hacer artroscopia conjunta que eleva el riesgo de síndrome compartimental.
El tratamiento de elección suele ser tornillos canulados de rosca de esponjosa de rosca parcial de 4 milímetros, tornillos paralelos a la superficie articular, evitando fisis y suficientemente largos para alcanzar la cortical posterior. Importante, ¿vale? No dejarlos cortos. Agujas de Kirchner en pacientes inmaduros, donde esperamos un crecimiento de más de 3 años. Y siempre recomendamos suturar el periósteo. Este es un caso nuestro, que es casi igual al primero que os puse, bueno, al de las epifisiolisis de fémur, casi igual. Y bueno, la mayor parte de las complicaciones van a estar relacionadas con molestias por el material, por bursitis al agacharse, aunque es muy rara la necesidad de retirada de material. La complicación más devastadora, el síndrome compartimental, la tasa de refractura, sobre todo en fracturas que tienen trazo articular, el genu recurvatum es muy raro, porque claro, son niños mayores que están próximos a parar de crecer. Independientemente del tratamiento, los resultados suelen ser excelentes. A ver, ¿cuántos creéis? Una de estas es quirúrgica, una sí y la otra no. ¿Cuántos pensáis que la quirúrgica es la de allí? Levantad la mano. ¿Cuántos creéis que la quirúrgica es esta? ¿La otra? ¿Nadie? Vale, muy bien las de Coruña. La quirúrgica es aquella de allí. Esto es un sinding, aquello es un arrancamiento perióstico de la rótula. ¿Vale? Ahí veis la imagen de la resonancia. ¿Veis cómo se ve aquí? Esta parte que va con el tendón, que está separada de la rótula. Y le hicimos una cirugía abierta y le pusimos 2 implantes como los que se usan para suturar el manguito. Los arrancamientos periósticos de la rótula son muy raros y los del polo proximal son rarísimos. Los últimos 3 que hemos tenido nosotros han sido del polo proximal, pero son muy raros, son mucho más típicos del polo inferior. Las fracturas de rótula suponen el 1% de las fracturas pediátricas, pero hasta casi la mitad son arrancamientos periósticos. Es una avulsión de un pequeño fragmento óseo junto con el cartílago articular, el periósteo y el retináculo. Y es muy importante saber que si no las tratamos y eso dejamos que vaya que curen de forma conservadora, se va a producir como una rótula magna, ¿no? Porque esa parte que está desprendida, aunque sea muy pequeñita, tiene capacidad de formar hueso. La edad media son un poquito más pequeños que en las verdaderas fracturas de rótula, son más comunes en niños y el mecanismo lesional está en relación con una carga excéntrica explosiva del cuádriceps aplicada con la rodilla e inflexión en el salto. Y no hay una relación tampoco clara con el Cindy Larsen. En la clínica es un dolor intenso, impotencia funcional, tumefacción en la cara anterior de la rodilla, rótula alta o baja en función del tipo de fractura. Volvemos a lo mismo, valorar la integridad del mecanismo extensor. Pueden pasar desapercibidas, muchas veces se infravaloran, ¿vale? Si dudamos, eco y resonancia, y sobre todo si la clínica y el mecanismo lesional son compatibles, asumimos la lesión y por lo menos inmovilizarla y pedir más estudios. El tratamiento raro conservador, si la fractura no está desplazado, el aparato extensor está íntegro, pero la mayoría de las veces precisan cirugía. Cirugía abierta, cuando las abrimos, lo típico es abrir y te encuentras que el tendón está perfecto y dices, oh. Pero en cuanto abres un ojalito por el lateral, por el retináculo y profundizas, llegas a la articulación y ya ves ahí cómo realmente está arrancado. Reducción anatómica, sutura con lo que queráis, arpones, túneles transóseos, cerclaje y siempre hay que reparar el periósteo y el retináculo. Inmovilizamos 6 o 8 semanas con flexión progresiva con ortesis. Si lo diagnosticamos bien, suelen ir perfectas. Pueden tener algún problema de retardo de consolidación, rigidez, alguna osificación heterotópica, como en este caso, pero el problema es cuando las damos por buenas y las vemos tarde, que suele haber un déficit del aparato extensor y una patela duplicada. Acabé. Las epifisiolisis de fémur distal son poco frecuentes, pero potencialmente devastadoras. Cuidado con las epifisiolisis de tibia proximal. Se comportan como lesiones graves de rodilla y pueden tener lesiones asociadas hasta el 60%. Las fracturas metafisales de tibia proximal, conocer la posibilidad de valgo progresivo e informar a la familia. Las fracturas de espinas tibiales son lesiones equivalentes a la rotura del LCA del adulto. Cuidado que pueden pasar desapercibidas y es frecuente que presenten lesiones asociadas. Las fracturas de la TTA están íntimamente relacionadas con las actividades deportivas durante la adolescencia y es de vital importancia valorar la integridad del mecanismo extensor y cuidado con el arrancamiento perióstico de la rótula. Es una lesión infrecuente que ocurre de forma particular en la población pediátrica esqueléticamente inmadura y es frecuente que pasen desapercibidas. Bueno, muchas gracias y lo que dijo Clara, en el 2025 hacemos el congreso en Santiago en conjunto con nuestros compañeros de Portugal, con la Sociedad de Ortopedia Infantil y bueno, os animamos a todos a participar. Gracias.